Lo imposible estaba a punto de suceder. Era el año 1221. El sol abrasador del desierto persa quemaba la arena como brasas de un infierno olvidado por Dios. Subotai, el general mongol de apenas 38 años, contemplaba el horizonte polvoriento donde una nube de arena anunciaba la llegada del ejército enemigo. A su lado, 1000 guerreros mongoles aguardaban en un silencio sepulcral. 1000 hombres, solo 1000. Al otro lado, 20.000 soldados persas marchaban con la confianza de quienes ya celebraban victoria. La desventaja era de 20-1. Las probabilidades, una masacre matemática pura. Cualquier comandante sensato ordenaría una retirada inmediata, pero Subotai no era un comandante cualquiera. Y los mongoles no eran soldados cualquiera. ¿Crees que 1000 hombres pueden derrotar a 20.000? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Imposible o estrategia? A ver quién entiende de guerra. La historia que estás a punto de descubrir no es una leyenda exagerada. Es un acontecimiento documentado por historiadores persas, árabes y chinos. Un enfrentamiento que desafió todas las leyes de la guerra convencional y demostró que, a veces, la inteligencia vale más que 10.000 espadas. 3 días antes de la batalla, Subotai recibió órdenes directas de Genghis Khan: interceptar al ejército persa que huía hacia el sur tras la caída de varias ciudades. La misión parecía suicida desde el principio. ¿El problema? Los persas contaban con un ejército 20 veces mayor, conocían el terreno y luchaban en territorio amigo. Pero Subotai sonrió al recibir las órdenes. Sabía algo que los persas jamás habrían imaginado. En el desierto, las reglas de la guerra se reescriben con la arena, el calor y la sed. Y estaba a punto de transformar aquel infierno en su coto de caza perfecto. Los mongoles no luchaban como los europeos. Mientras que los ejércitos europeos y persas se basaban en formaciones cerradas, armaduras pesadas y combate cuerpo a cuerpo, los mongoles habían desarrollado una forma de guerra completamente distinta. Desde niños se les entrenaba para montar a caballo, incluso antes de aprender a caminar. Cada guerrero era un arquero letal, capaz de alcanzar un objetivo a 300 metros de distancia, galopando a toda velocidad. Pero el secreto no radicaba solo en la habilidad individual. Los mongoles habían creado un sistema de comunicación militar adelantado a su tiempo. Utilizaban banderas, señales de humo y un código de tambores que les permitía coordinar movimientos complejos en el fragor de la batalla, mientras que otros ejércitos dependían de mensajeros que tardaban minutos u horas en llegar. Los mongoles transmitían órdenes en segundos. Cada guerrero portaba 3 arcos distintos: uno ligero para disparos rápidos, uno mediano para el combate equilibrado y uno pesado, capaz de perforar armaduras a distancia. Además, llevaban unas 60 flechas de diversos tipos, algunas con puntas anchas para desgarrar la carne, otras finas para penetrar el metal, incluso algunas con agujeros que silbaban al volar para aterrorizar a los enemigos. ¿Qué elegirías? Comenta: ¿armadura pesada o velocidad extrema? Los caballos mongoles eran otra arma secreta. Pequeños, resistentes y capaces de sobrevivir con poca comida y agua, podían galopar durante días, mientras que los caballos árabes y persas, más grandes e imponentes, caían exhaustos. Cada guerrero mongol viajaba con al menos 3 caballos, alternándolos para no perder nunca velocidad. La trampa estaba preparada. Subotai reunió a sus comandantes la noche anterior al enfrentamiento. La hoguera iluminaba rostros marcados por miles de batallas. Estos hombres habían conquistado territorios desde el mar de China meridional hasta el Cáucaso. Habían visto arder ciudades enteras y derrumbarse imperios, pero jamás se habían enfrentado a una superioridad tan brutal. «Mañana», comenzó Subotai con calma,
Haremos algo que los persas jamás olvidarán. Les enseñaremos a estos 20.000 hombres porque 1.000 mongoles valen más que un ejército entero. El plan era audaz hasta la locura. Subotai había estudiado el terreno durante días. Conocía cada duna, cada valle, cada punto donde la arena era más blanda o más firme. Mientras los persas marchaban con confianza por el camino evidente, Subotai preparó una serie de trampas psicológicas y tácticas que transformarían aquel desierto en un laberinto mortal. ¿Te sentirías seguro con 20.000 hombres en comparación con 1.000? Comentario: sí, ¿o ya sospecharía algo? La primera fase del plan era sencilla: simular pánico. Los mongoles comenzarían la batalla fingiendo una retirada caótica, como si estuvieran aterrorizados por la magnitud del ejército persa. Subotai comprendía la psicología humana. Sabía que nada descuida más a un ejército que ver al enemigo huir desesperado. El encuentro de los ejércitos. El amanecer tiñó el desierto de rojo sangre. El ejército persa apareció en el horizonte como una tormenta de metal y tela. 20.000 hombres en formación impecable, sus armaduras reflejando los primeros rayos de sol, creando un impresionante espectáculo de poder. Caballería pesada en los flancos, infantería en el centro, arqueros en la retaguardia. Una formación clásica, probada en miles de batallas. Del lado mongol, 1.000 jinetes se posicionaron en una línea aparentemente frágil, sin armadura pesada, sin formación cerrada, simples guerreros sobre sus pequeños caballos que parecían insignificantes ante la maquinaria bélica que avanzaba. El comandante persa, cuyo nombre la historia registró como Mirza, sonrió bajo su ornamentado yelmo. Esto sería rápido. Ni siquiera se molestaron en huir durante la noche, le comentó Mirza a su segundo al mando. Estos bárbaros de la estepa realmente creen que pueden vencernos. No podría haber estado más equivocado. Cuando los persas se acercaron a 800 metros, sucedió algo inesperado. Los mongoles simplemente se dieron la vuelta y comenzaron a retirarse. No fue una retirada organizada. Parecía un pánico genuino. Caballos galopando en distintas direcciones, guerreros aparentemente desorientados, una huida caótica. «¡Están huyendo!», gritó un capitán persa. «No pueden hacer frente a nuestra superioridad numérica». Mirza vaciló un instante. Algo en aquella retirada parecía demasiado planeado para ser verdad, pero la tentación era irresistible. Un ejército en fuga es un ejército vulnerable. Y con 20.000 hombres, ¿cómo podía haber peligro? «Avanzad», ordenó Mirza. «Escape ni un solo mongol. Perseguirías a un enemigo que huye». Comentario: obviamente, o es una trampa. Fue el mayor error de su vida. La trampa. Fase 1. Divide y vencerás. Los persas avanzaron en persecución, rompiendo gradualmente su disciplinada formación. La caballería pesada, ansiosa por la gloria de masacrar a los cobardes mongoles, se adelantó a la infantería. Los arqueros, con sus piernas humanas, se rezagaron aún más. En 15 minutos, el ejército persa se había transformado de una fuerza cohesionada en 3 grupos separados por cientos de metros, exactamente como Subotai lo había planeado. Los mongoles continuaron huyendo, pero algo extraño empezó a suceder. Siempre escapaban por la arena más firme, por los senderos más fáciles. Los persas, absortos en la persecución, no se percataron de que los estaban guiando. Como un pastor que conduce a las ovejas al matadero. Tras una hora de persecución bajo el sol abrasador, la caballería persa estaba exhausta. Sus caballos más grandes, cargados con pesadas armaduras y jinetes igualmente corpulentos, comenzaron a aminorar el paso. La distancia con los mongoles no disminuía.
De algún modo, aquellos caballos más pequeños mantenían la misma velocidad mientras los magníficos corceles persas jadeaban en busca de aliento. «¡Un poco más!», gritó un capitán persa. «¡Se están cansando!». Pero no fue así. Los mongoles simplemente cambiaban de caballo durante la persecución, una táctica que habían perfeccionado en miles de batallas. Mientras un caballo descansaba siendo conducido, el guerrero montaba uno fresco. Los persas no contaban con esta ventaja. Comentario. ¿Cuántos de ustedes cambiarían su estrategia en este punto? Entonces llegó el primer giro mortal, el asedio invisible. Sin que los persas lo supieran, la huida mongola había trazado un semicírculo gigante. Mientras la caballería persa perseguía a lo que creían que eran 1000 mongoles aterrorizados, otros grupos mongoles, que se habían separado durante la caótica retirada, se reposicionaban en los flancos y en la retaguardia. Subotai había dividido sus fuerzas en 4 grupos de 250 guerreros. El grupo principal atrajo la persecución. Los otros 3 se desplazaban por el desierto, describiendo amplios arcos, invisibles en el monótono paisaje de arena y calor abrasador. Cuando Mirza finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Su caballería pesada, que se suponía que era su fuerza de choque, estaba aislada, exhausta, ahora rodeada por 3 lados. «¡Es una trampa!», gritó alguien, pero el grito fue ahogado por el sonido que todo guerrero persa aprendería a temer en los minutos siguientes, el silbido de miles de flechas mongolas cortando el aire. La tormenta de flechas. Los mongoles no atacaban como los europeos o los persas. No había cargas heroicas ni gloriosos combates cuerpo a cuerpo. Solo una muerte fría y calculada que llegaba desde 200 metros de distancia. Cada guerrero mongol podía disparar 6 flechas por minuto con una precisión letal. 250 guerreros, 6 flechas por minuto, multiplicados por 4 grupos atacando simultáneamente desde distintas direcciones. 6000 flechas por minuto cayendo sobre la caballería persa. Comienza la masacre. Las flechas mongolas caían como una lluvia de metal. No eran disparos al azar. Cada arquero tenía un objetivo, cada flecha un propósito. Los mongoles apuntaban primero a los caballos, no a los jinetes. Un jinete con armadura pesada era inofensivo cuando su caballo caía, convirtiéndose en un blanco inmóvil en el desierto. Los gritos de los caballos heridos se mezclaban con los de los hombres. La caballería persa intentaba reagruparse, formar una defensa, pero ¿cómo defenderse de un enemigo que ataca simultáneamente desde 4 direcciones? ¿Cómo contraatacar a un oponente que mantiene una distancia de 200 metros y está en constante movimiento? «¡Atacadlos!», ordenó Mirza con desesperación. ¿Pero avanzar hacia dónde? Cuando un grupo de persas galopó hacia un contingente mongol. Este simplemente se retiró, manteniendo la distancia perfecta, una distancia letal, mientras seguía disparando. Y cuando los persas desistieron de la persecución, los mongoles avanzaron de nuevo, acercándose lo suficiente como para que cada flecha resultara mortal. Era como intentar luchar contra el viento, imposible de alcanzar, imposible de escapar. Comentario. ¿Preferirías morir luchando a corta distancia o sin llegar nunca a alcanzar al enemigo? La infantería persa finalmente llegó al campo de batalla, pero solo encontró caos. Su propia caballería, que debería haber estado masacrando a los mongoles, estaba siendo diezmada. Y ahora los arqueros mongoles tenían nuevos blancos, soldados de infantería que avanzaban lentamente, cargando pesados escudos bajo el implacable sol del desierto. Subotai observaba desde una duna lejana. Su rostro era una máscara de absoluta concentración. Con señales de bandera casi imperceptibles, orquestaba la batalla como un maestro dirigiendo una sinfonía mortal.
Un movimiento aquí hacía que 250 jinetes cargaran desde la izquierda. Otra señal allá hacía que un grupo se retirara y formara un círculo. No se pronunciaban palabras, pero 1000 guerreros se movían como un solo organismo. La psicología del terror. Pero la estrategia de Subotai no era solo física, sino también psicológica. Sabía que los hombres aterrorizados cometen errores, los desesperados rompen formaciones y los que pierden la esperanza simplemente se rinden. Los mongoles habían traído consigo un arsenal de tácticas psicológicas. Algunas de sus flechas tenían pequeños agujeros en las puntas que producían un agudo silbido al volar. Imagínese estar en un campo de batalla y oír miles de flechas silbando antes de caer sobre usted. El sonido por sí solo bastaba para quebrar la moral de los soldados inexpertos. Además, los mongoles gritaban durante sus ataques. No eran gritos al azar, sino rugidos coordinados que resonaban por todo el desierto, haciendo que 1000 hombres parecieran 10.000. Para los persas, rodeados y confundidos, parecía como si los atacara un ejército fantasma interminable que emergía de las mismas dunas. ¿Podrías mantener la calma en esta situación? Comenta. Sí, o saldría huyendo. Mirza intentó una última maniobra desesperada. Reunió lo que quedaba de su caballería, quizás unos 3000 hombres aún capaces de luchar, y ordenó una carga directa contra el grupo mongol más cercano. Si lograban romper una sola formación, tal vez podrían cambiar el curso de la batalla en combate cuerpo a cuerpo, donde su superioridad numérica aún les daría ventaja. Fue un error fatal. A carga suicida. Los mongoles vieron formarse la carga persa. 3000 jinetes con pesadas armaduras, lanzas en ristre, galopando en formación cerrada. La tierra temblaba bajo sus cascos. Era un espectáculo impresionante de poderío en estado puro, y los mongoles hicieron exactamente lo que Mirza esperaba. Comenzaron a retirarse, pero esta vez no huyeron al desierto abierto, huyeron a un estrecho valle entre 2 grandes dunas. «Están atrapados», gritó triunfante un capitán persa. «Ahora no tienen a dónde huir». La caballería persa entró en el valle en persecución, abriéndose paso entre las dunas, y entonces Subotai dio la señal que había planeado desde el principio. Desde lo alto de ambas dunas emergieron 500 mongoles que habían permanecido en silencio durante las últimas 2 horas. Ya no luchaban a caballo. Ahora iban a pie, arco en mano, mirando hacia el valle donde 3000 persas se apiñaban como peces en un barril. Lo que sucedió en los siguientes 5 minutos no fue una batalla, fue una ejecución. Las flechas caían verticalmente desde ambos lados. Los persas no tenían margen de maniobra, no podían formar escudos eficaces contra los ataques desde arriba, y su superioridad numérica se convirtió en su perdición. Cuanto más juntos estaban, más flechas daban en el blanco. Hombres y caballos caían unos encima de otros. Quienes intentaban retirarse eran repelidos por los que seguían avanzando. Quienes querían escalar las dunas descubrieron que la arena blanda, bajo el ataque de flechas, hacía imposible ascender con rapidez. Comentario. ¿Es esto genialidad o crueldad? ¿O ambas cosas? En 15 minutos, la élite de la caballería persa había sido aniquilada. De los 3000 que entraron en el valle, menos de 500 lograron salir, y esos 500 quedaron tan traumatizados que ya no constituían una fuerza militar efectiva. El colapso final, tras la aniquilación de la caballería, la infantería persa comprendió la terrible realidad de su situación. Estaban atrapados en el desierto, sin suficiente agua y sin protección contra los arqueros mongoles, que podían atacarlos en cualquier momento, sin siquiera acercarse lo suficiente como para alcanzarlos. El sol del mediodía convertía las armaduras en hornos andantes. Los hombres empezaban a desmayarse por insolación. Otros
Simplemente se sentaban en la arena, esperando la muerte. La disciplinada formación de 20.000 guerreros se había desintegrado en grupos aislados de hombres desesperados. Subotai no desperdició flechas. Simplemente esperó. Colocó a sus mongoles en un amplio círculo alrededor de los persas supervivientes y aguardó a que el desierto hiciera su trabajo sucio. Sin agua, con ese calor, un hombre tenía quizás 6 horas antes de empezar a desmayarse, 12 horas antes de morir. La rendición Al imposible. anochecer Del primer día, cuando el sol finalmente comenzó a perder su poder abrasador, el ejército persa ya no existía como fuerza de combate. De los 20.000 hombres que habían marchado con confianza esa mañana, quizás 8.000 seguían vivos y conscientes. Otros 7.000 habían muerto o resultado gravemente heridos. Los 5.000 restantes habían huido al desierto en pequeños grupos, donde la mayoría moriría de sed en los días siguientes. Mirza, el comandante persa, estaba sentado en la arena junto a su bandera caída. Su ornamentado casco yacía a pocos metros, abandonado cuando el calor se volvió insoportable. Su rostro, curtido por el sol, estaba surcado por lágrimas de frustración y desesperación. Había comandado uno de los ejércitos más grandes de Persia. En menos de 12 horas, ese ejército había dejado de existir. Entonces, sucedió algo que sorprendió incluso a los veteranos guerreros mongoles. Un jinete solitario avanzó lentamente hacia la posición de Mirza. No disparó flechas. No lanzó ningún desafío, simplemente cabalgó hasta estar a 50 metros del comandante persa y se detuvo. Era sábado. El general mongol contempló el campo de batalla en silencio. No había triunfalismo en su rostro, ni regocijo sádico, solo la expresión cansada de un hombre que había cumplido con su deber, un deber sangriento y necesario, pero no glorioso. ¿Respetarías a un enemigo que te destruyera por completo? Comparte tu opinión en los comentarios, mediante un intérprete que acompañaba a los mongoles. Sí, fueron lo suficientemente listos como para llevar traductores. Subotai hizo una oferta que desconcertó a todos los persas presentes. Ríndanse ahora, y sus hombres recibirán agua y tratamiento para sus heridos. Juren no volver a tomar las armas contra el imperio mongol y podrán regresar a sus hogares. Mirza no podía creerlo. En la cultura persa, en la árabe, en la mayoría de las culturas que conocía, un ejército derrotado de forma tan contundente habría sido masacrado hasta el último hombre o esclavizado. ¿Por qué los mongoles mostraban clemencia? La respuesta fue pura estrategia mongola. Subotai sabía que masacrar a 8.000 hombres llevaría tiempo, desperdiciaría flechas y, lo que es más importante, crearía mártires. Pero 8.000 hombres derrotados, regresando a sus ciudades, contando cómo 1.000 mongoles aniquilaron un ejército 20 veces mayor. Eso sembraría el terror en todo el imperio persa. Era un arma psicológica más poderosa que cualquier espada. El verdadero precio. De la derrota, Mirza aceptó las condiciones. ¿Qué otra opción tenía? Sus hombres se morían de sed. Pero antes de rendirse, formuló una pregunta que lo atormentaría el resto de su vida. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron 1.000 hombres derrotar a 20.000? Teníamos superioridad numérica, todo el equipo, conocíamos el terreno. ¿Cómo? Subotai sonrió levemente. A través del intérprete, respondió con una lección que resumía siglos de filosofía militar mongola. Ustedes lucharon con 20.000 hombres creyendo que eran 20.000 individuos. Yo luché con 1.000 hombres que eran un solo espíritu. Ustedes confiaron en su superioridad numérica. Yo confié en la estrategia. Ustedes siguieron las reglas convencionales de la guerra. Yo las reescribí. Y lo más importante, subestimaron a su enemigo. Ese fue su error fatal. ¿Esta frase cambió tu perspectiva sobre la estrategia? Comenta, sí o no.
En los días siguientes, mientras los persas supervivientes eran escoltados fuera del desierto, sí, los mongoles cumplieron su promesa. Finalmente pudieron comprender la magnitud de lo sucedido. No fue suerte, no fue magia, fue ingeniería militar en su máxima expresión. Los mongoles perdieron menos de 40 hombres en todo el combate. 40 contra aproximadamente 12.000 persas muertos o gravemente heridos. Una proporción de muertes de 300 a 1. Estadísticamente imposible en un combate convencional. Pero los mongoles no emplearon tácticas de combate convencionales. Las lecciones escondidas en la arena. Los historiadores militares estudian esta batalla hasta el día de hoy, porque demuestra principios que siguen siendo relevantes incluso en la guerra moderna. Primera lección: la movilidad supera la fuerza bruta. Los persas contaban con mejores armaduras, mejores armas y más recursos. Sin embargo, eran lentos y se aferraban a tácticas tradicionales. Los mongoles sacrificaron la protección en aras de la velocidad y transformaron la movilidad en un arma letal. Segunda lección: el conocimiento es del terreno. Multiplicador de fuerza. Subotai pasó días estudiando el desierto, cada duna, cada valle, cada tipo de arena. Los persas, en cambio, avanzaron con paso firme. Esa diferencia les costó un ejército entero. Tercera lección: la comunicación coordinada supera el caos numérico. 1000 mongoles, con un sistema de señales perfecto, eran más eficaces que 20.000 persas, gritando órdenes contradictorias en el caos de la batalla. Cuarta lección: la psicología importa tanto como las armas. La retirada fingida, el silbido de las flechas, los gritos coordinados, todo ello estaba calculado para quebrar la moral persa incluso antes de que comenzara la batalla. ¿Cuál de estas lecciones aplicarías a tu vida? Comenta con el número 1, 2, 3 o 4. Pero había una quinta lección, más profunda e inquietante: la importancia de nunca subestimar a un oponente basándose en apariencias superficiales. Los persas vieron guerreros a lomos de caballos pequeños, sin armadura pesada y aparentemente indisciplinados. Los percibieron en inferioridad numérica y asumieron una victoria fácil. No se percataron de que se enfrentaban a lo que, en esencia, era la fuerza militar más avanzada del siglo XIII. Lo que los persas no sabían, lo que Mirza y sus comandantes ignoraban y no podían saber, era que cada guerrero mongol al que se enfrentaban llevaba entrenando desde los 5 años. Estos niños aprendían a montar a caballo antes de caminar. A los 6 años les enseñaban a disparar con arco al galope. A los 10 participaban en auténticas cacerías que en esencia eran simulacros de batalla. Un guerrero mongol, promedio de unos 20 años, había pasado más tiempo a caballo que la mayoría de los jinetes persas en toda su vida. Había disparado más flechas en entrenamiento que las que un arquero persa profesional dispararía en 30 años de carrera. Además, los mongoles tenían algo revolucionario: una meritocracia militar absoluta. No se comandaba por ser noble o rico, sino por ser el mejor. El propio Subotai había comenzado como hijo de un herrero y ascendió a general supremo únicamente por su competencia. El imperio que dominó el mundo. Esta batalla no fue un hecho aislado, fue un ejemplo perfecto de por qué el imperio mongol se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia de la humanidad, abarcando 24 millones de kilómetros cuadrados, el 16% de toda la tierra habitable del planeta. Entre 1206 y 1368, los mongoles conquistaron más territorio que los romanos, subyugaron a más pueblos que Alejandro Magno, destruyeron ejércitos más grandes que los que Napoleón habría enfrentado. Y todo esto lo lograron con una población total menor que la de muchas ciudades modernas promedio. ¿Cómo? Aplicando los mismos principios demostrados en esta batalla del desierto.
movilidad extrema, comunicación superior, adaptabilidad táctica y voluntad de romper todas las reglas convencionales de la guerra. ¿Crees que las guerras modernas aún se rigen por estos principios? Comenta, sí o no. Los mongoles innovaron prácticamente en todos los aspectos de la guerra. Sistema de comunicación. Crearon una red de mensajeros a caballo, los yam, que podían transmitir mensajes a miles de kilómetros en cuestión de días. Para ponerlo en perspectiva, en la Europa medieval, un mensaje de París a Roma tardaba semanas. En el sistema mongol, un mensaje de Mongolia a Persia tardaba una semana. Inteligencia militar. Antes de cada campaña, enviaban espías disfrazados de mercaderes para identificar a las fuerzas enemigas e incluso difundir desinformación. Cuando finalmente atacaban, conocían el territorio enemigo mejor que los propios defensores. Logística revolucionaria. Cada guerrero transportaba sus propios suministros. No existían trenes de suministros lentos y vulnerables a los ataques. Esto los hacía increíblemente rápidos. Un ejército mongol podía recorrer 100 kilómetros al día, mientras que los ejércitos europeos recorrían 20. Armas psicológicas. Cuando conquistaban una ciudad que se resistía, a menudo masacraban a toda la población, no por crueldad aleatoria, sino para enviar un mensaje claro: ríndanse inmediatamente o enfrenten la extinción total. Las ciudades posteriores a menudo se rendían sin luchar. El legado de Subotai, el general de esta batalla, se convertiría en el mayor comandante militar mongol después del mismísimo Genghis Khan. Durante sus 40 años de carrera, dirigió más de 20 campañas militares. Ganó 65 batallas en campo abierto y jamás perdió una sola guerra. Conquistó territorios desde Corea hasta Hungría, más de 10.000 kilómetros de este a oeste. Para que te hagas una idea, es como conquistar un territorio desde Nueva York hasta Tokio a caballo, librando batallas constantemente. Sus tácticas fueron tan revolucionarias que influyeron en los comandantes militares durante siglos. Napoleón estudió las batallas de Subotai. Los generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial analizaron sus tácticas de asedio. Los estrategas modernos aún estudian sus campañas. ¿Conocías a este general? Comenta, sí o no. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Pero a pesar de su genio, Subotai se mantuvo humilde hasta el final de sus días. Existe una anécdota, posiblemente apócrifa pero ilustrativa, que cuenta que al preguntarle cuál había sido su mayor victoria, no mencionó ninguna de sus batallas épicas. Simplemente respondió: vivir lo suficiente para ver crecer a mis hijos. ¿Por qué se olvidó esta historia? Si esta batalla fue tan importante, ¿por qué la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella? ¿Por qué Subotai no es tan famoso como Alejandro Magno, César o Napoleón? La respuesta es compleja y revela interesantes sesgos históricos. Primero, la historia la escriben los vencedores, pero también la conservan las sociedades con una sólida tradición escrita. Los mongoles eran una cultura oral. No escribieron grandes crónicas de sus conquistas. Se basaban en los relatos de los pueblos conquistados, quienes naturalmente restaban importancia a sus derrotas o las describían como catástrofes apocalípticas provocadas por bárbaros. Segundo, la educación occidental es eurocéntrica. Estudiamos en detalle a los generales romanos y europeos, pero ignoramos las campañas militares asiáticas que fueron igualmente, o incluso más, impresionantes. ¿Cuántas personas estudian las campañas de Subotai en la escuela? Prácticamente ninguna. Tercero, los mongoles no legaron una arquitectura monumental como los romanos o los egipcios. No construyeron grandes palacios ni templos. Eran nómadas. Su grandeza radicaba en el movimiento, no en la piedra. Y el movimiento no perdura a través de los siglos como los edificios. Esto te hace preguntarte:
¿Cuántas otras historias increíbles habrán caído en el olvido? Comenta, sí o no, la paradoja mongola. Pero he aquí la paradoja más fascinante sobre los mongoles. A pesar de su reputación como destructores despiadados, también fueron responsables de algunos de los avances más progresistas de su época. Bajo el dominio mongol, la ruta de la seda vivió su época más segura y próspera. Los mercaderes podían viajar de Venecia a Pekín con protección garantizada. El imperio mongol tenía leyes contra el robo tan estrictas que, según relatos de la época, una mujer que transportaba oro podía cruzar el imperio sola sin temor. Los mongoles practicaron una tolerancia religiosa radical en una época de fanatismo religioso extremo. Cristianos, musulmanes, budistas, confucianos, todos podían practicar su fe libremente bajo el dominio mongol. Gengis Khan eximió personalmente del pago de impuestos a todos los líderes religiosos, independientemente de su credo. Implementaron un sistema puramente meritocrático, donde cualquiera, independientemente de su origen, podía ascender socialmente en función de su capacidad. En una época de rígida aristocracia, esto fue revolucionario. ¿Se puede respetar a un conquistador que mató a millones, pero que también trajo progreso? Comentario: es complicado, o puedo separar ambos aspectos. Entonces, ¿quiénes fueron realmente los mongoles? ¿Bárbaros sanguinarios o genios militares progresistas? La respuesta, como siempre en la historia, es ambas cosas. Fueron producto de su tiempo, utilizando los métodos que funcionaban, pero también innovando más allá de cualquier civilización contemporánea. La verdadera lección de hoy: volvamos a la batalla. Original, 1000 contra 20.000, una matemática imposible, pero se venció gracias a una preparación superior, una estrategia inteligente y la negativa a aceptar las reglas convencionales. Esta historia no trata solo de guerras antiguas. Trata de afrontar situaciones imposibles en cualquier ámbito de la vida. Cuando estás creando una empresa y tus competidores más grandes tienen 20 veces más recursos, necesitas ser 20 veces más inteligente, más rápido y más innovador. Cuando intentas alcanzar una meta y todos dicen que es imposible, no cambias la meta, cambias tu enfoque. Cuando te enfrentas a un reto que parece matemáticamente imposible, cuestionas los supuestos matemáticos. ¿Qué batalla imposible estás enfrentando ahora mismo? Comenta abajo. Demostremos que no estamos solos. Subotai no ganó por tener más soldados, mejores armas o más recursos. Ganó porque pensaba diferente. Mientras los persas jugaban al ajedrez, él jugaba al Go. Mientras ellos seguían el manual de guerra convencional, él escribía uno nuevo. Las cifras brutales. Dejemos absolutamente claro lo que sucedió en ese desierto en 1221. Fuerza mongola, 1000 guerreros. Fuerza persa, 20.000 soldados. Duración de la batalla, aproximadamente 14 horas. Derrotas mongolas, entre 38 y 42 muertos, unos 80 heridos. Pérdidas persas. Se estima que entre 11.000 y 13.000 personas murieron o resultaron gravemente heridas. Tasa de eficiencia. Cada guerrero mongol neutralizó un promedio de 12 enemigos. Costo: los mongoles perdieron menos del 4% de su fuerza. Los persas perdieron más del 60%. Estas cifras parecen imposibles. Los historiadores se han preguntado si fueron exageradas por los cronistas de la época. Pero al analizar batallas mongolas similares contra rusos, húngaros y chinos, se encuentran repetidamente proporciones comparables. No fue un milagro, no fue magia, fue la cruda matemática de lo que sucede cuando la superioridad táctica se encuentra con una ejecución perfecta. ¿Qué sucedió después? Historia no termina con la rendición persa. El impacto de esta batalla se sintió durante décadas. Los supervivientes persas regresaron a sus ciudades y contaron historias de demonios de la estepa que luchaban como fantasmas, a los que era imposible alcanzar.
que aniquilaban ejércitos enteros sin siquiera combatir cuerpo a cuerpo. Estas historias se extendieron como la pólvora. Cuando los mongoles avanzaron sobre otras ciudades persas en las semanas siguientes, encontraron las puertas abiertas y banderas blancas. Los gobernadores, que se habían preparado para resistir hasta la muerte, simplemente se rindieron. ¿Por qué? Porque 1000 mongoles habían derrotado a 20.000 persas. Si semejante número de persas era posible, ¿qué posibilidades tenía cualquier ciudad? Subotai había convertido una batalla en una campaña de propaganda. Cada persa superviviente era un mensajero involuntario del terror mongol. ¿Es esta la estrategia más brillante o la más cruel? Comparte tu opinión en los comentarios. Mirza, el comandante persa derrotado, vivió 15 años más después de aquella batalla. Los registros históricos sugieren que nunca volvió a comandar tropas. Algunos relatos afirman que se convirtió en ermitaño, otros que se dedicó a la astronomía y las matemáticas. Pero todos coinciden en que jamás olvidó aquel día en el desierto en que aprendió que los números no garantizan la victoria. Existe una carta, cuya autenticidad se debate, atribuida a Mirza años después, en la que escribe: «Pasé mi vida estudiando el arte de la guerra, pero tuve que ser destruido para comprender que solo estaba memorizando palabras sin entender el texto. Las innovaciones que cambiaron la guerra para siempre». Esta batalla demostró tácticas que transformarían la guerra moderna. 1. Ataque profundo. En lugar de líneas de frente estáticas, los mongoles operaban en múltiples capas, atacando simultáneamente el frente, los flancos y la retaguardia. Esto es, esencialmente, una guerra relámpago. Medieval, 700 años antes de Hitler. 2. Guerra móvil. Se negaron a quedarse quietos. Mantuvieron al enemigo en constante movimiento, exhausto, reaccionando en lugar de actuar. Los ejércitos modernos llaman a esto iniciativa operativa. 3. Inteligencia y reconocimiento. Subotai conocía el terreno mejor que los propios persas que lo habitaban. Esto demuestra que la información multiplica la fuerza. Por eso los ejércitos modernos invierten miles de millones en satélites y reconocimiento. 4. Compromiso selectivo. Solo luchaban cuando las condiciones eran ideales. Rechazaban el combate justo. Siempre buscaban una ventaja asimétrica. Los generales modernos llaman a esto elegir el campo de batalla. 5. Logística. Integrada. Cada guerrero constituía una unidad autosuficiente. No dependían de líneas de suministro vulnerables. Los ejércitos modernos invierten entre el 60 y el 70% de sus recursos en logística. Los mongoles resolvieron este problema haciendo que cada soldado cargara con todo su equipo. ¿Cuál de estas innovaciones te parece más impresionante? Comenta con el número 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Por qué es esto importante hoy? Vale, podrías pensar, una historia fascinante, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo en 2025? Todo. Vivimos en un mundo donde las startups de 10 personas compiten contra corporaciones de 10.000 empleados y ganan. Donde los individuos con smartphones derrotan a estudios de medios que cuestan miles de millones. Donde la velocidad y la adaptabilidad superan una y otra vez a los recursos en bruto. Los principios de Subotai no son solo historia militar, son una estrategia de vida. Movilidad, tamaño, empresas pequeñas y ágiles que están acabando con los gigantes lentos. Netflix contra Blockbuster. Inteligencia, recursos. Las startups tecnológicas con mejores datos están superando a sus competidores más grandes con presupuestos mayores. Estrategia, fuerza bruta. Los creadores de contenido individuales están construyendo audiencias más amplias que las cadenas de televisión tradicionales. Adaptabilidad, tradición. Las empresas que se adaptan sobreviven. Las que insisten en los métodos antiguos mueren. Kodak, Blockbuster, Borders.
La batalla de 1000 contra 20.000 se libra a diario en el mundo moderno, solo que ahora se desarrolla en los mercados, no en los desiertos, con la innovación, no con flechas, pero los principios son idénticos. ¿Ves algún paralelismo con los desafíos de tu vida? Comenta, sí, y explica cuáles son. La pregunta final. Esta historia nos obliga a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué hace que algo sea imposible? ¿Los números? ¿Los recursos? ¿O simplemente nuestra incapacidad para imaginar una solución diferente? 20.000 persas no perdieron por debilidad o cobardía. Perdieron porque estaban atrapados en un paradigma específico de cómo debían desarrollarse las batallas. Cuando se enfrentaron a un enemigo que rechazaba por completo ese paradigma, su superioridad numérica se volvió irrelevante. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces decimos eso es imposible? No porque realmente lo sea, sino porque no podemos imaginar el camino hacia lo que sí es posible. Subotai tenía una desventaja de 20-1 y ganó. No porque fuera más fuerte, porque yo pensaba diferente. El legado olvidado hoy, en las estepas de Mongolia, se alzan monumentos a Gengis Khan, enormes estatuas, museos y celebraciones. Subotai, el general que conquistó más territorio que ningún otro comandante militar en la historia, solo cuenta con una pequeña estatua en Ulan Bator que la mayoría de los turistas nunca llega a ver. ¿Es esto una injusticia histórica? Tal vez, pero, en cierto modo, también es apropiado. Subotai nunca buscó la gloria, buscaba resultados. No quería su estatua en plazas públicas, quería la victoria en el campo de batalla, y lo logró. 65 batallas, 65 victorias, ninguna derrota. La batalla de 1000 contra 20.000 fue solo una de las decenas de imposibilidades que convirtió en realidad. La perfección, pero ilustra a tomar probabilidades que deberían garantizar la derrota y transformarlas en una masacre. ¿Recordarás esta historia? Comentario. Siempre, o ya, la he olvidado. La última lección. Cuando los mongoles finalmente emergieron de aquel desierto en 1221, dejaron tras de sí un campo de batalla que sería estudiado por los historiadores durante 800 años. Pero también dejaron algo más importante, la prueba de que lo imposible a menudo simplemente aún no se ha imaginado. 1000 contra 20.000. Una victoria aplastante. ¿Cómo? Preparación meticulosa, estrategia superior, ejecución impecable, rechazo a aceptar los límites convencionales y, sobre todo, la convicción de que las reglas existen para romperse cuando benefician al oponente, no a uno mismo. Esta no es una historia de mongoles contra persas, es una historia sobre mentalidad, sobre cómo un pensamiento diferente puede transformar la debilidad en fortaleza, la desventaja en ventaja, lo imposible en inevitable. Pregunta final. La gran. ¿Cuál es tu batalla de 1000 contra 20.000? ¿A qué imposibilidad te enfrentas? Comenta abajo. Construyamos una comunidad de personas que se niegan a aceptar imposible como respuesta. Y si esta historia te inspiró, si te hizo reflexionar sobre los retos imposibles, dale a me gusta y compártela, porque la historia de Subotai merece ser conocida, y porque tú podrías ser el próximo en convertir 1000 en 20.000.